Cambiamos de tema porque esta noche va a haber expectación total. Comienza una nueva edición del Cyber Day en nuestro país, el cual se extenderá hasta el miércoles. Más de 700 marcas participarán del evento. ¿Cómo evitar fraudes? Para conversar sobre este tema estamos con Jaime Fuentes, oficial de Seguridad de la Información de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Fabián. Igualmente, ya nos conocíamos, bueno, somos vecinos. Sí. Oye, Así Jaime, que qué agradable verte. eso igualmente. Jaime, primero, bueno, consultar las complejidades de esta jornada, porque todas las personas se van a llenar a las redes, a internet, para poder comenzar sus compras. Entonces, ¿cómo poder hacer seguro este tipo de compras? Bueno, lo primero que hay que considerar es utilizar una red segura. Básicamente, ¿qué se traduce eso? La red de tu casa. Hoy evita el Wi-Fi de Starbucks, evita la red del vecino que está abierta, evita cualquier cosa que no conozcas. Esa es la primera medida de higiene digital que te va a permitir evitar cualquier sobresalto no controlado como base. Lo segundo a tener en cuenta es darse el trabajo de escribir la dirección en la barra del navegador. Eso es clave a esta altura, porque basta una letra de diferencia en la barrita de direcciones arriba para que nuestros datos puedan caer en manos de terceros con intenciones maliciosas. Inmediatamente digitando, no yendo a los Sí, links, ¿no es cierto? Porque muchas veces salen opciones. exactamente. Siempre recordar escribir, aunque sea una manualidad y sea un poco latero, la prevención tiende a ser siempre más efectiva. Entonces, evitar cualquier link que me llegue por correo, por WhatsApp, por mensaje, escanear QRs que no estén ahí dando vuelta, cualquier cosa que no sea escribir la dirección en la barra de direcciones, valga la redundancia, y fijarse que aparezca el candadito en la barra de direcciones, son los principales tips que uno puede tener en cuenta para evitar cualquier tipo de fraude, al menos de acceso, y que nuestros datos se los entreguemos involuntariamente a terceros que no tengan las mejores intenciones. Ya insertos en el Cyber Day, comienza, todos expectantes. Pero ¿qué pasa si yo ahora dejo en el carro de compras, por ejemplo, algunos productos a esperar el horario del Cyber Day? ¿Sirve o no sirve de nada? Uf, esa es una gran pregunta y el depende siempre va a ser parte del comercio, porque existen algunas notas operacionales en que existe. O básicamente, muchas tiendas suben los precios antes y los bajan después. Eso es una cosa de la praxis. Otra cosa es que existen errores operacionales muchas veces en que los sistemas, los carros de compra se vacían y se reinician. Entonces va a depender de cuán conocido sea el comercio en el cual yo esté comprando. La invitación ahí es, haz la prueba, ve si el comercio ha respetado tu carro de compra, porque en el peor escenario vas a tener que volver a elegir los mismos productos. Entonces es una invitación a inténtalo, pero no te podemos asegurar porque depende de cómo y cada comercio esté enfrentando este site para la de carga y demanda de clientes que hayan proyectado tener. Jaime, ¿qué es lo que pasa con las posibles estafas? ¿Cuáles son las más comunes? Como estamos y lo mencionamos hace un rato, lo principal son las estafas de phishing o de engaño de autores o engaño de nombres de comercio, nombres de marca. Esto básicamente es que te envían un link y de distintas formas, mensajes de texto, llamadas por WhatsApp, llamadas por teléfono, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, en que, por ejemplo, pueden hacer caso de un supuesto error, una oferta demasiado increíble, y esas son las cosas que nos tienen que llamar la atención, saliéndonos un poco del lado técnico y pensando en una oferta demasiado buena para ser verdad. Un ejemplo simple, un teléfono de alta gama por decenas de miles de pesos. Eso a todas luces es una estafa. ¿Qué pasa con las ofertas de viajes, paquetes?
por ejemplo, acá hay una página para poder seguir las empresas netamente tal que están. Aquí lo que voy, porque muchas veces eso también podría generar estafa en el sentido de posibles agencias de viaje que no existen, posibles agencias de viaje en buen chileno truchas, que lamentablemente Súper. terminan robando la plata, y ya ha pasado, que Sí. le han robado dinero. Entonces, ¿cómo poder fijarse sobre todo con esas ofertas que son, creo que, las más tentadoras posiblemente en el Cyber Day, siempre los viajes? Sí, absolutamente. O sea, ahí se repite la primera medida básica de verificar el comercio y la URL. Eso es lo primero. Difícilmente va a haber un comercio o una línea aérea con K o mal escrita en su nombre. Eso es como lo primero, las faltas de ortografía, los errores, la presión a la venta, ese tipo de cosas son señales claras. Y por otro lado, la reputación que tenga ese comercio antes. Básicamente recurrir a las mismas redes sociales, a los comentarios que hayan y que existan de otros usuarios de compras previamente realizadas en esos comercios y básicamente la reputación de un tercero que haya tenido alguna vez una experiencia de compra probablemente nos puede ayudar o nos permite o nos va a permitir levantar una ceja. Y siempre considerar que este tipo de cosas también tiene un riesgo. A mayor riesgo, mayor ganancia. Pero tengo que ser consciente de que estoy tomando un riesgo. Y estas empresas, si bien podrían darse el caso de que existe una empresa nueva que está poniendo ofertas súper interesantes para entrar al mercado, también ese mismo sesgo es el que se ocupa para poder intentar defraudar a la gente. Y eso deja aparejado una línea más pequeña, pero no menos importante, que es usar medios de pago seguros. ¿A qué me refiero? Tarjetas de crédito o de débito, a todo costa evitar las transferencias directas, si no es un comercio que yo conozco, porque en el peor escenario, si soy víctima de alguna clase de fraude, al utilizar medios de pago seguro, puedo intentar, con mi operador bancario, realizar alguna clase de eh, proceso administrativo legal que me permita recuperar mis fondos. También sirve de algo registrar, por ejemplo, las tarjetas de crédito con anterioridad en los comercios, independiente de la seguridad, ¿o no? Es siempre, desde mi humilde perspectiva, una mala idea. ¿Por Ya. qué? Porque estamos entregando los datos a empresas que no sabemos exactamente cómo puedan cuidar esta información. Hace poco, cierta empresa bancaria, que no puedo decir cuál es, tuvo una brecha bien importante y basado en un tercero o un cuarto que le prestaba servicio al prestador de servicio y se sigue esa cadena. Pero el efecto práctico es que la información que circula en Internet, que puede ser o no certera, muestra que hubo compromiso de tarjetas de crédito. Entonces la recomendación es, si yo tengo el hábito de hacer compras en línea regularmente, suscripciones, prepago, lo que mejor puedo hacer es establecer una tarjeta que tenga un mínimo acotado o un máximo acotado de venta mensual, diaria o lo que sea, para no estar inscribiendo a cada rato la tarjeta y por otro lado minimizar un posible compromiso de estos datos. Y Una, eso te permite balancear en la vida más práctica de registrar la tarjeta como tú lo pides o como tú lo estás sugiriendo, pero además minimizar posibles riesgos. Ahora, si es una compra de una sola vez, es posible hacerlo, pero mi recomendación personal, a todas luces, evitar registrarlo. una Sobre todo tarjeta si mi tarjeta prepago, tiene un cupo ilimitado. una tarjeta prepago, por ejemplo, ir transfiriendo a una tarjeta prepago, ¿uno puede tener? Sí. Por ejemplo, eso sería una súper buena medida de protección, de autoprotección, porque si bien la banca hoy día está bastante preparada en términos de ejercer acciones administrativas legales, el mal rato no te lo saca nadie. Y eso a nivel personal puede ser súper útil. Acá, sobre todo el cuidado, más que puedan ser empresas grandes, puedan ser multitiendas, es que también pueden existir hackeos a esas empresas y que por ahí se puedan filtrar los datos, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros hoy día tenemos ciertas eh, regulaciones en términos de marcos legales, pero para que eso aterrice en el día a día, en la práctica de cada organización y de cada empresa, tiene que pasar camino. Y eso significa que si bien yo puedo ser cuidadoso con mis datos, la empresa a la cual yo le estoy cediendo esta información bancaria, personal, financiera o lo que sea, puede estar afecta a algún hackeo. O esto al final en términos prácticos es como andar en moto. Existe la gente que ya se cayó y la gente que se va a caer. Entonces, en términos simples, si puedo preocuparme de ver la reputación que tenga la empresa antes de darle los datos, probablemente pueda
me sirva como decisor o como input de decisión para saber si puedo confiar en esta empresa o no. Los próximos días post Cyber Day, cuando existen algunas ofertas, cuando anuncian extendimos el cyber, en varias páginas que ha sucedido, ¿es confiable o no? Normalmente sí, tienden a muchas empresas a extender estos periodos por una cuestión más comercial que técnica, en términos que proyectan una demanda X en N tiempo y eso no se cumple o se cumple a cabalidad o los sistemas funcionaron bien y se tiende a ser más como una estrategia comercial. Entonces es relativamente usual que eso suceda, estas extensiones, pero rinde más tributo a criterios comerciales más que criterios técnicos. Lo último, para cerrar la entrevista, si nos puedes resumir los consejos claves, lo que tiene que tener la gente patente para esta noche. Recuerde siempre y nunca olvidar HTTPS, candadito y el nombre del comercio bien escrito. Piense en estos comercios grandes y pequeños, que sea el nombre que usted siempre ha visto. No es lo mismo comercio con C que comercio con K. No es lo mismo comercio.cl que comercio.shop. Revise 2 o 3 veces antes de comprar, porque es ahí donde está el principal enemigo. Lo mismo, si me llega un link, WhatsApp, correo, SMS, lo que sea, también mirar, revisar, leer 2 o 3 veces lo que estoy escribiendo, porque es ahí la principal vía de entrada a estas fraudes donde yo como usuario tengo control. El resto de las cosas las hemos conversado en esta pequeña entrevista, que pueden no tener control y hay una serie de otros eventos, pero la prevención y el autocuidado son siempre más eficaces a la hora de evitar este tipo de fraudes. Ha anotado los datos, los consejos, Jaime Fuentes, oficial de Seguridad de la Información de la Universidad de Chile. Muchas gracias, que estés bien y gracias por atendernos acá en Canal 24 Horas.